Hola, en el día de hoy vamos a hablar de la transferencia de calor. El día de hoy vamos a hablar sobre la conducción unidimensional o 1D. Vamos a partir por un principio básico. Todas las energías que se generen tienen que coincidir con una energía total. En este caso, para hablar de conducción, vamos a partir por un caso simple. Vamos a asumir que vamos a tener una pared donde va a tener un punto inicial y un punto final, en el cual vamos a acotarlas por un espesor de delta X y sobre ella va a influir un flujo de calor de entrada y va a salir sobre esa pared un flujo de calor de salida. Ahora, en la pared misma vamos a contar con un elemento que se va a llamar la generación. Si este elemento aporta calor, se va a llamar fuente. Si este elemento, por el contrario, no aporta calor, se le llamará sumidero. Por lo tanto, como habíamos dicho anteriormente, para juntar todas las energías correspondientes, vamos a aplicar un principio básico, ¿ya? Entonces vamos a tomar todos los flujos de calor y los vamos a igualar a un flujo de energía. Nos quedaría que el flujo de calor de entrada menos el flujo de calor de salida más las generaciones tiene que ser igual a una variación de la energía con respecto al tiempo. Ese es el primer principio que vamos a considerar. A continuación vamos a insertar otro principio, que es la ley de Fourier. La ley de Fourier nos indica que el flujo de calor va a ser igual al negativo de la conductividad por el área involucrada por el gradiente de temperatura respecto a una posición. Sin embargo, esto es el límite de delta X cuando tiende a 0, ¿ya? Es decir, estas delta X cuando son cercanos a 0. Cuando estas aproximaciones no son 0, el flujo de calor más o menos va a ser menos el negativo de la conductividad por el área por un delta de temperatura respecto a la posición. Y en tercer caso, vamos a tener que la energía va a ser igual a M por Cp por delta T, lo cual el delta de temperatura muy pequeño, la energía es igual a M por Cp por delta T. Vamos a poder transformar el primer balance de energía en la siguiente expresión, que va a ser la ecuación gobernante. 1 partido R a la N por K por R a la N por el diferencial de la temperatura respecto a R más las generaciones, y esto va a ser igual a ρ Cp. Entonces vamos a tener la ecuación gobernante. Finalmente vamos a hacer las siguientes consideraciones. Cuando n es igual a 0, caso rectangular. Cuando n es igual a 1, tenemos el caso cilíndrico. Es decir, que vamos a estar trabajando en las coordenadas cilíndricas. Y cuando n es igual a 2, vamos a tener el caso esférico, que vamos a tener también la coordenada de R y T. Entonces, con la ecuación gobernante, ahora vamos a analizar algunos otros casos. La ecuación que está expuesta aquí es importante que se exprese de esa manera, ya que el K no siempre va a ser constante. Así como tampoco va a ser siempre constante ni la densidad, ni tampoco el Cp. Sin embargo, para la simplificación de los cálculos, el Cp y la densidad se van a considerar en la mayoría de los ejercicios constantes, y cuando no se diga nada en el ejercicio, la conductividad también se va a asumir constante. Ahora,
la generación produce que incremente el calor o disminuye. ¿Ya? Cuando es un proceso natural, la generación va a ser cero. Sin embargo, si hay un dispositivo, un elemento que permita entregar o quitar calor, vamos a contar con la presencia de la generación. Ahora, indagar un ejercicio propuesto, el cual vamos a explicar paso a paso. Dice así: como los alumnos no llegan a la hora clase, el profesor Hernán decide instalar al interior de la manilla esférica de la puerta un dispositivo que genere calor, de manera tal que el alumno no olvide llegar tarde a clases y sea responsable. El profesor, mediante simulaciones, determina que la función de generación involucrada es la siguiente. Se sabe que a una distancia radial de r igual a 1 milímetro se encuentra el radio interior y el espesor es el triple de esa distancia. Además, la razón de cambio de la temperatura respecto al radio es de 100 grados centígrados respecto al milímetro en R1 y la temperatura en R igual a 1 es de 200 grados Celsius. Entonces nos piden determinar la función de temperatura, los valores de alfa para obtener un comportamiento lineal de la temperatura y, dado alfa encontrado, graficar comportamiento de la generación, y para un alfa hallado, encontrar la temperatura al tocar la manilla. Entonces, en primer lugar, vamos a rescatar los datos. Tenemos el radio interior, que es el radio desde el elemento que está haciendo la generación hacia la fibra interna de nuestro elemento, que va a ser de 1 milímetro. Nuestro espesor, según el enunciado, es 3 veces esa distancia, por lo tanto va a ser de 3 milímetros. Por lo tanto, el radio exterior va a ser la suma del radio interior más el espesor, lo cual nos da 4 milímetros. De las condiciones de borde, tenemos que la temperatura en R igual a 1 va a ser igual a 200 grados Celsius y que la variación de la temperatura con respecto al radio en R igual a 1 va a ser de 100 grados Celsius partido en milímetros y que la generación se comporta de la forma R elevado a alfa. De la ecuación gobernante, el caso n igual a 2. Por lo tanto, nos va a quedar, como no nos dicen nada, vamos a asumir que es un flujo estacionario. Cuando decimos flujo estacionario nos estamos refiriendo a que no hay una variación de temperatura considerable, ya que hemos dejado pasar un tiempo bastante largo y se ha generado una estabilidad en la temperatura. Por lo tanto, este término va a ser 0. Sí vamos a tener generación, que es lo que está dado por esta función, y también sabemos de que, como es el mismo material, la conductividad va a ser constante, ya que tampoco nos señalan que esta va cambiando. Si ahora la generación la reemplazamos por la función y pasamos restando al lado derecho, nos va a quedar 1 partido de r cuadrado. Y ahora, ojo, notar que vamos a pasar de derivadas parciales a derivadas totales, porque ahora la función no va a depender del tiempo, solamente va a depender de la posición. Por lo cual, vamos a tener la derivada total respecto a r de la conductividad por r cuadrado por dn de r, cual va a ser igual a, y nos quedaría dn de r kr cuadrado de dn de r, lo cual es igual a, por lo tanto me queda alfa más 2. Luego realizamos la integración, lo cual nos queda como kr cuadrado de dn de r, lo cual es igual a menos r alfa más 3 partido en alfa más 3 más una constante 1, lo cual nos queda de dn de r es igual a menos 1 partido en k r de alfa más 1, alfa más 3 más c1. Generamos la segunda integración, lo cual nos queda que la temperatura en función de r sería menos 1 partido k, r elevado a alfa más 2 partido en alfa más 2, alfa más 3
más C1R más C2, que sería la función de temperatura. Luego, para el inciso B, el B nos pide que sea lineal. Para que sea lineal, nuestro R tendría que tener un exponente igual a 1. Pero notar que esto no es posible, ya que si alfa es igual a menos 2, el denominador se indefine. Pero el otro caso es notar que ahora si el R estuviera elevado a 1, estaría juntándose con el R de aquí, que el R está acompañado de una constante en este caso, y el R de aquí, si están sumados, la ecuación sigue siendo lineal. Por lo tanto, el alfa se iguala a menos 1. Por lo tanto, alfa igual a menos 1, T de R sería igual a menos 1 partido K, de R partido 2, más C1R más C2. Vamos a la letra C. Si de B encontramos que alfa igual a menos 1, eso nos permite saber que para el caso lineal vamos a tener una generación del tipo igual a 1 partido por R, lo cual gráficamente que tendríamos en el eje X el radio y en el eje Y la generación en función del radio. El comportamiento sería de este tipo. Con lo cual, si el radio es infinito, tendríamos que la generación tiende a 0. Ahora, si el radio tiende a 0, la generación tiende a ser infinita. Y ahora pasamos a la letra D. Por lo tanto, usamos la ecuación que teníamos aquí. Entonces ahora vamos a empezar a emplear las condiciones de borde. Entonces vamos a derivar con respecto a R, cuál nos quedaría. Y ahora hay que evaluar el R. Sería depende de R en R igual a 1. Entonces esto es igual a 100, lo cual es igual a menos 1 partido en 2K más C1, lo cual nos da que C1 es igual a 100 más 1 partido 2K. Entonces ahora vamos a hacer la otra condición de borde. Entonces de R igual a 1 es igual a 200. Por lo tanto, vamos a reemplazar en la que tenemos aquí esos 200 grados Celsius. Tenemos que 100 es igual a C2. Entonces, por lo tanto, nuestra temperatura nos quedaría definida como más 100 más 1 partido en 2K R más 100. Esta es nuestra función de temperatura después de aplicar las condiciones de borde. Por lo tanto, la temperatura en el lado exterior va a ser cuando R sea igual a 4. Por lo tanto, la temperatura exterior va a ser igual a 500 grados Celsius. Sin duda, que un alumno toque una manilla a 500 grados Celsius va a ser una excelente lección para que no llegue más tarde a clases. Con esa pura sensación va a decir, de ahora en adelante me pongo las pilas y voy a las clases de mi excelente profesor Hernán. Gracias por ver el video. Cualquier consulta háganla saber. Y espero haber transmitido los conocimientos de manera correcta y lo mejor explicada posible.